Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Président de la République d'Équateur. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches, depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos al capítulo número 22 de la historia con Wi-Fi. Leonardo, 22 capítulos. 22 capítulos. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a llegar a tantos? Qué paciencia nos has tenido, Julio, quien produce el podcast, y un enorme agradecimiento a la audiencia que día tras día, semana tras semana, nos hace llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Y más allá de la audiencia, de quienes nos están dejando sus comentarios en nuestros canales sociales, venimos a hablar de un tema bastante interesante y aprovechando la conmoción nacional y la coyuntura de fechas. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día? El día de hoy vamos a estar hablando de la masacre de los obreros del 15 de noviembre de 1922. Es decir, hace ya casi un siglo. Son 99 años legalmente. 99 años en los que podemos decir que ha pasado mucho. Nace el internet, nacen las apps de delivery, se inventan muchas ciudades y facilidades, pero la violencia de la policía creo que no ha cambiado mucho que digamos. No, lo único que han cambiado son las armas, son los métodos que se han utilizado. Quizás haciendo una pequeña y rápida conexión, podemos recordar cómo en las protestas de 2019 en Ecuador y también, bueno, en otros países como Chile, como Colombia, se vivieron ataques enfocados básicamente en disparar a los ojos y hacer perder a las personas, causar lesiones en los globos oculares. Quizás eso no estaba tan popularizado hace 99 años. Pero primero tenemos que hablar de qué pasó en la masacre de los obreros y por qué se llegó a este punto de estallido, a este conflicto que aún a la actualidad se enseña en los colegios, se enseña en las escuelas, pero no con todo el contexto que pueda permitir entender la desgracia ¿Por que qué ocurrió. llegas a una masacre? Exacto. Y la otra, ¿por qué llegas a una masacre? Entendería que no es que vivimos en paz y armonía siempre, pero de tener desacuerdos a una violencia tan brutal en la que hay innumerables leyendas sobre no solo los afectados, sino las torturas realizadas, nos deja mucho que pensar. Pero bueno, creo que hemos dado un contexto bastante amplio y es hora de meternos de lleno en la historia. Por supuesto, ya saben la fecha, pero no sabemos cómo fue que se pudrió todo de la noche a la mañana. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Exacto, por el inicio. En 1916, en nuestro amazónico país se decretó que la jornada laboral sería de 8 horas, lo cual tiene un poco de sentido ahora que estamos hoy en día y que sabemos que entramos a las 8 de la mañana, salimos a las 5 de la tarde contando con la hora de almuerzo y todo esto. Pero antes no tenías a esos jefes o esos emprendedores entusiastas que te escribían por WhatsApp a las 2 de la mañana esperando una respuesta. Vaya, yo leí por ahí un tweet de un señor que decía que sus colaboradores no estaban lo suficientemente comprometidos porque no le respondían. Yo habré tenido algún jefe así por allá en el 2018, pero bueno, no voy a llenarme de coraje 3 años después, creo, aunque me sirve para tener un poco de esta simpatía hacia esos protestantes. No había límite de días de trabajo, no había límite en los horarios de trabajo, es decir, que en 1922 se tenía que trabajar los 7 días de la semana. En un día de descanso, ¿te imaginas no poder tener un domingo para ver el fútbol, para salir a hacer compras, para descansar? Y sobre todo el equilibrio que se busca entre tu vida profesional y tu vida personal. Son muchos detalles o valores que comulgan actuales multinacionales y ciertas compañías locales que te obligan, que bloquean incluso los correos electrónicos y ruegan a sus colaboradores que tengan ese balance, ya que diversos estudios han dado como resultados que mientras más felices somos en casa, mejores resultados obtendremos en nuestro trabajo.
Sí, hay algunos empresarios, emprendedores, mentes de tiburón a los cuales hay que decirles, mírense por favor el documental Dónde iba a ir después de Michael Moore. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, cierto, protestantes, masacre y todo esto. La ley de accidentes de trabajo se firma en 1921, pero que también, al igual que el decreto de 1916 del límite de horas de la jornada laboral, era omitida por las empresas. Esto y mucho más provocó que en el mes de octubre de 1922, es decir, un mes antes de que se pudra todo, trabajadores de la compañía Ferrocarril del Sur, que operaba el tren de Durán, presentaron ante la gerencia una lista de peticiones en búsqueda de laborar bajo unas condiciones, aunque sea un poco más dignas. Entre las peticiones estaban poder contar con un día de descanso a la semana, por lo menos, estabilidad laboral, no ser despedido por motivos más o menos como que incoherentes por parte del empleador, y que si los iban a votar, que sean avisados al menos con un mes de anticipación para poder ir y buscar otro lugar y poder seguir llevando el pan a la mesa del hogar. Tener un aumento a sus salarios, ya que ellos ganaban 30 sucres al mes, mientras que los jefes ingresaban entre 800 a 1000 sucres, esto convertido a dólares. Y bueno, obviamente que respeten el dictamen de la jornada diaria de 8 horas. Esto, entre otras cosas. ¿Qué dijo la compañía a sus trabajadores? Pues nada, hubo un silencio sepulcral. Esto provocó el rechazo de los ferrocarrileros, por lo que inició la huelga. Una huelga a la que se fueron sumando otras agrupaciones. Hubo personal de la construcción, sector público, panaderos, albañiles, trabajadores de la empresa de luz, conductores de la empresa de carros urbanos, entre otros. Se prendió esta mierda, se prendió. Eso, se prendió esta mierda. Sí, se podría decir que se prendió esta cosa. El gerente de Ferrocarriles del Sur, luego de varios días de ver no solo cómo la empresa estaba siendo afectada por la huelga, sino también la reducción de su popularidad, aceptó las propuestas laborales de sus trabajadores. Esto fue el 26 de octubre, y aquí terminó la huelga de Ferrocarriles del Sur. Pero 26 de octubre, 15 de noviembre, hay 3 semanas de diferencia. Si aquí acabó la huelga, ¿cómo fue que luego de un mes sucedió la masacre de los obreros? Capaz que el paro no tuvo tal repercusión como diferentes manifestaciones locales. Así cuando dices fiesta en mi casa y no cae nadie, caen tus 2, 3 amigos que siempre te likean los tweets. Un saludo a mis queridos amigos que siempre interactúan conmigo y me responden los tweets para no quedar mal en plataformas sociales. Pues más o menos. Las agrupaciones de empleados que se unieron en un principio a manera de solidaridad a la huelga de los ferrocarrileros, al ver que estos tuvieron éxito, decidieron comenzar a luchar por sus propias condiciones de trabajo. Por ejemplo, quienes formaban parte de la empresa de luz y fuerza eléctrica hicieron un calco de las peticiones de los primeros huelguistas. La empresa de carros urbanos, el cual era el transporte por excelencia al interior de Guayaquil en la época, sumaron a estos reclamos permisos por calamidad doméstica, regulación del número de vueltas por hacer, entre otros. Empleados del gas, los conductores de carros urbanos, muchos sectores se unieron a las huelgas. Son las mismas huelgas y paralizaciones que tenían los taxistas y transportistas urbanos por la llegada de Cabify, Uber y todos estos sistemas inteligentes, los cuales podríamos decir han mejorado de una manera sustancial la conexión a beneficio de los usuarios. Sí, aquí es donde se puede decir que la competencia motivó a que vayan mejorando el servicio. Es decir, yo que soy usuario de transporte público como bus urbano en Guayaquil, prefiero a veces treparme al bus que tiene aire acondicionado, aunque se demore un poco más en pasar y me deje un poco más lejos, que treparme en el otro que parece que se está cayendo a pedazos. Dando vuelta en la jipeta, conmigo una rubia, tiene grande la quiere que se lo dando vuelta en la jipeta. Entre los manifiestos hechos por los huelguistas constaba lo siguiente: existe una ley que determina el tiempo de trabajo diario en 8 horas como máximo. Sin embargo, se nos obliga a trabajar 16, 18 y hasta 20 horas.
Johnny, ¿te imaginas trabajar 20 horas al día, 7 días a la semana? ¿Cómo se vive así sin que se te reviente una vena del cerebro? 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. Ya no sé cómo. Seguramente has de haber bailado algo de esto en un matrimonio, pero nada ligado al tema laboral. Vaya, todos queremos romperla en el trabajo, pero así tampoco. 20 horas. 20 horas. ¿Qué duermes? 3 horas, te bañas, comes en una y de nuevo al ruedo. Yo cacho que para ese momento las empresas tenían que pensar así como hoy las grandes industrias que están posicionadas en China, en Tailandia, y que tienen que poner redes antisuicidios en la parte de abajo para evitar que los empleados se maten saltando desde las ventanas de las fábricas. Esto me hace acuerdo a un artículo que habré leído por allá por el 2014-2015 de una investigación dentro de una fábrica de Apple, donde decían textualmente que tu iPhone está fabricado en parte por trabajadores de 13 años que trabajan 16 horas al día por 70 centavos la hora. Eso es una conexión dura y sin pena de lo que vivían estas personas en 1922. Y también ahora tenemos que hacer la conexión de por qué nadie está haciendo nada con la explotación laboral en estos países asiáticos. O la otra, nosotros somos corresponsables cuando compramos prendas o artículos que sabemos que el valor real no se asimila o no se acerca al precio de comercialización. Imagínate, una camiseta a $3. La mano de obra debió haber sido sumamente barata y claro, ahora sí tiene sentido. Por eso tecnologías como blockchain terminan aportando a saber el verdadero origen, el tiempo de fabricación y la persona involucrada dentro de. Así, sutilmente, podemos avanzar hacia un mundo mejor, un mundo mucho más equilibrado. Y mi pregunta es, en la época, ¿cómo se organizaban las huelgas? Hoy en día, claro, con los celulares puedes crear un grupo de WhatsApp y todos a mi casa. O se crea un flyer en Canva y eso se multiplica por X número de celulares. O inclusive se creó un evento en Facebook para visitar zonas restringidas en Estados Unidos y verificar si habían extraterrestres. Pues en la época me parece que no existían los celulares, no había esta comunicación tan directa y tan rápida. Es decir, si querías saber de algo tenías que enterarte ya sea por el periódico o vía oral. Y así fue como se empezó a esparcir la voz del descontento y de que mañana vamos a salir a marchar a la 9 de octubre, vamos a ir a la Plaza del Centenario, vamos a estar en la Plaza Colón. Es decir, tenía que ser vía oral, tenían que decírselo cara a cara, es decir, estoy harto de esta vaina, necesito cambios. Y el otro, sí, necesitamos cambios. Y así fuimos entrando a noviembre. Para el día 10 de noviembre, a la huelga se juntaron trabajadores de las fábricas de la ciudad. Para el día 11, artesanos, constructores, entre otros. El 13, más gente se unió. Este día ya se declaró el paro general de las actividades en Guayaquil. Ahora, si es que a esto están unidos las partes del sector de la electricidad y del transporte, quiere decir que el día 14 la Perla del Pacífico era una ciudad de huelgas y sin servicios de luz, sin servicio de movilización pública. En el paro estaban agrupaciones como la Confederación Obrera del Guayas, la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador, la Liga de Mujeres Rosa Luxemburgo, entre otros. En este día 14, el doctor José Vicente Trujillo, del Sindicato de los Centros Obreros, durante las marchas multitudinarias, exclama la histórica frase: hasta hoy el pueblo ha sido cordero, pero mañana se convertirá en león. Porque yo no me he dicho. Ese día 14, el presidente José Luis Tamayo, vía telegrama, se comunicó con el jefe militar de la zona de Guayaquil, el general Enrique Barriga. En este comunicado le decía: espero que para el día de mañana a las 6 de la tarde la tranquilidad haya vuelto a Guayaquil, cueste lo que cueste. Usted está autorizado. No hay que ser un genio para saber
a qué se refería cuando decía lo de cueste lo que cueste, para decirle usted está autorizado. Se venía la represión. El día 15 fue el día de la tragedia, de la masacre. A las 2 de la tarde, 5.000 trabajadores aproximadamente marchan por el centro de la ciudad, pidiendo al gobernador Enrique Pareja la liberación de varios obreros que habían sido detenidos en los días previos. La policía dispara a la multitud al ver que los ánimos se caldeaban. Esto motiva a que los huelguistas comiencen a meterse a locales, a fábricas, en búsqueda de armas y de protección. Esto entre las calles Pichincha y Malecón. Los militares, al ver esto, comienzan la fuerte represión contra los manifestantes. Esto, por supuesto, para controlar los desmanes, como ellos dicen. Pero sabemos que el fuego no se apaga con gasolina. Protestantes iban cayendo, heridos y muertos. Ellos eran trasladados al Hospital General de Guayaquil, hoy conocido como Luis Vernaza, también a la Clínica Guayaquil y también al Cementerio General. Sin embargo, la marcha no para. La protesta continuó por la 9 de octubre y en el cruce con la calle Boyacá, la policía volvió a embestir a los huelguistas, y así por la calle Chile y así por el centro de la ciudad hasta altas horas de la noche. Por lo visto, la protesta se volvió crónicamente violenta. Ahora, también debemos barajar otro tipo de opciones o puntos de vista. Hemos visto protestas las cuales han resultado en enfrentamientos como, no sé, un edificio de la Contraloría incendiado, negocios locales grafiteados y mujeres lastimadas, o inclusive poblaciones incendiadas. Y la violencia no se apaga con gasolina, ni tampoco entregándole una Pepsi como una de las hermanas Jenner pensaba realizarlo en un comercial. Ahora, han existido diferentes tipos de protestas. Por ejemplo, la ocasionada por el asesinato de George Floyd, que el movimiento Black Lives Matter capitalizó de enorme manera en Chicago, uniéndose en su momento artistas y celebridades como LeBron James, o incluso lo que hacía Colin Kaepernick arrodillándose mientras que sonaba el himno de los Estados Unidos, o aquella postal de los 3 atletas afroamericanos sosteniendo el puño hacia arriba en los Juegos Olímpicos. Son maneras diferentes que han conseguido notables resultados. Porque inclusive los grandes pacificadores como Martin Luther King, hasta Bobby Kennedy o incluso Gandhi resultaron cruelmente asesinados. Varios de los muertos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio al día siguiente. Familiares de heridos y desaparecidos intentaron ingresar al Camposanto, pero se encontraron con militares que les impidieron el paso. Otros fallecidos de las protestas fueron arrojados al río Guayas, con sus vientres abiertos para que no pudieran flotar. Este también es un muy buen momento para recordarte la obra de Joaquín Gallegos Lara, la cual describe las cruces sobre el agua en una obra sublime que ha pasado de generación en generación. La portada del Universo del 18 de noviembre de ese año decía lo siguiente: el sacrificio de un pueblo, hora de luto y de lágrimas, los obreros desviados y llevados a la esterilidad y a la muerte, el desconcierto y la locura de los extremos, la ciudad sitiada por el hambre, la ciudad de duelo. Por otro lado, Diario El Comercio le siguió el juego a la narrativa del gobierno y escribieron lo siguiente: la policía de Guayaquil atacada por los obreros. Los responsables de estos hechos, el presidente José Luis Tamayo, el general Enrique Barriga, los policías y militares, quedaron en la absoluta impunidad. La versión del gobierno fue de que se había salvado a la ciudad de la amenaza de subversivos. El número de muertes, según la voz oficial del gobierno de José Luis Tamayo, era 10 muertos y 70 heridos. Sin embargo, los obreros hablaron de 70 decesos y al menos 300 heridos. Con el pasar de los años, historiadores han mencionado que se podría tratar de centenares de muertos. En ese sector hubieron ese 15 de noviembre del 22 más de 20.000 obreros. Lo extraordinario del hecho es que dentro de esos 20.000 obreros, la parte de adelante del desfile
iba comandado por las mujeres, las representantes de las mujeres, que fueron muchas, que no la toca la historia. Lo triste, sí, la injusticia, la impunidad, las personas que no lograron visualizar los logros que su sacrificio derivó. Y cuando llega el lunes, es muy común leer ese hashtag muere el lunes o miércoles, ¿y a qué costo? Creo que también está en la responsabilidad de cada uno de nosotros, si tenemos la oportunidad de generar empleo, hacerlo bajo las condiciones adecuadas. Porque detrás de cada rol, detrás de cada responsabilidad, persona, obrero, funcionario y colaborador, hay una familia que sufre, llora, ríe con los éxitos de los suyos, que los quieren ver bien. Y si esa persona está bien en casa, si esa persona es bien tratada, va a conseguir los resultados que tú esperas y una fidelización que ni te imaginas. Si tienes cualquier comentario, duda o sugerencia, déjanoslo saber en @lahistoriaconwifi y en Instagram y en TikTok. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en este Remember histórico. Luego que le envíes este capítulo a tu amigo workaholic que piensa que trabajar 20 horas al día es lo más correcto para su carrera. Président de la République d'Équateur. El Ecuador.